¿Alguna vez viste a una madre partir el pan para que su hijo no sintiera el hambre que ella misma callaba? Hay silencios que solo una mujer que ha perdido demasiado puede comprender. Y esa era la vida de Clara, una viuda de 39 años que vendía pan en la plaza, intentando mantener de pie una casa que el invierno siempre amenazaba con derrumbar. Cada mañana, mientras la ciudad se llenaba de luces navideñas, ella empujaba aquel carrito de madera con la misma fuerza que usaba para esconder su añoranza. A su lado caminaba Santiago, su hijo de 5 años, un niño de ojos grandes que parecía entender que su madre sonreía, para no llorar. Clara no esperaba milagros, no en aquella plaza fría, no en aquella vida que ella llevaba tratando de coser sus pedazos, pero en Navidad. Los milagros tienen esa costumbre de aparecer donde nadie los busca. Y en aquella tarde helada, mientras Clara repartía pan para los pocos clientes, un niño desconocido se acercó. 5 años, exactamente como Santiago, ojos asustados, hambre escondida y un silencio que clamaba por ayuda. Clara no lo sabía, pero aquel encuentro iba a cambiar 3 vidas para siempre. Y antes de seguir con esta historia, si algo dentro de ti ya comenzó a moverse, te invito a conocer mi cuaderno de memorias que sanan el alma. Es un espacio para escribir lo que pesa, lo que diste y lo que todavía necesitas recibir. El enlace está aquí abajo. Ahora sí, respira hondo, porque esta es la historia de una viuda joven, 2 niños de la misma edad y un gesto de bondad que la Navidad convirtió en destino. La mañana había comenzado con escarcha sobre los adoquines. Clara llegó temprano a la plaza, como siempre, empujando el carrito que su marido había construido con sus propias manos años atrás. Las ruedas chirriaban sobre la piedra húmeda, y aquel sonido familiar la acompañaba como un rosario silencioso. Santiago caminaba a su lado, con las manitas enguantadas y la bufanda enrollada hasta la nariz. Él siempre la seguía, siempre callado al principio del día, como si comprendiera que las mañanas eran el momento en que su madre necesitaba más silencio para no quebrarse. Clara extendió el mantel sobre el carrito. Blanco, gastado, pero limpio. Colocó los panes en filas perfectas, redondos, trenzados, con semillas, cada uno amasado la noche anterior mientras Santiago dormía y ella luchaba contra los recuerdos que insistían en visitarla cuando la casa quedaba en silencio. Amasar pan era su forma de rezar, de mantener las manos ocupadas, de no pensar en las noches vacías, en la cama fría, en las palabras que nunca volvería a escuchar. Hace 2 años que enviudó. 2 años que se convirtieron en 730 días de aprender a respirar diferente, de sonreír aunque el pecho doliera, de ser madre y padre al mismo tiempo, de vender pan en una plaza donde las luces navideñas parpadeaban como si la vida siguiera siendo celebración para todos. Santiago se quedó de pie junto a ella, observando las guirnaldas doradas que colgaban de los postes. Las luces intermitentes reflejaban en sus ojos esa curiosidad infantil que Clara intentaba proteger como quien protege una llama del viento. Él señaló hacia el árbol gigante en el centro de la plaza, decorado con esferas rojas y blancas. «Mamá, este año ponemos arbolito en casa». Clara sintió el nudo en la garganta. No habían puesto árbol desde que su marido murió. No habían celebrado Navidad de verdad. Solo dejaban pasar los días con la esperanza de que el 25 de diciembre terminara rápido y pudieran volver a la rutina del dolor conocido. «Tal vez, mi amor. Ya veremos». Santiago asintió, pero no insistió. Nunca insistía. Y eso partía el corazón de Clara más que cualquier berrinche. Su hijo había aprendido a no pedir demasiado, a conformarse, a entender que mamá cargaba algo pesado, aunque él no supiera qué era. El niño metió la mano en su bolsillo y sacó un lazo rojo arrugado. Lo había encontrado en la calle días atrás y lo guardaba como un tesoro. Con cuidado lo ató a una esquina del carrito. «Para que tengamos suerte». Clara lo miró. Ese gesto pequeño, inocente, lleno de fe pura. Santiago creía en la suerte. Creía que un lazo podía cambiar las cosas.
Y Clara quería creerle. «Gracias, mi cielo». Los primeros clientes comenzaron a llegar. Señoras mayores que compraban pan para la cena. Hombres con prisa que apenas miraban. Clara atendía con amabilidad mecánica, sonriendo lo justo, hablando lo necesario. Santiago permanecía cerca, sentado en un banquito de madera, observando el ir y venir de la gente. A veces jugaba con piedritas, a veces dibujaba en el suelo con un palo, pero siempre atento, siempre presente. Hacia media mañana, Clara notó que Santiago miraba fijamente hacia el otro lado de la plaza. Siguió su mirada y vio a un niño, delgado, pálido, con ropa demasiado fina para el frío de diciembre. El niño estaba de pie junto a una columna, observando la barraca de panes con una mezcla de hambre y timidez. Clara sintió algo extraño, un tirón en el pecho, una alerta que no sabía nombrar. Santiago se levantó despacio y caminó hacia el niño. Clara estuvo a punto de llamarlo, pero algo la detuvo. Observó a su hijo acercarse al desconocido con esa naturalidad que solo los niños tienen. Santiago dijo algo. El otro niño negó con la cabeza. Santiago sonrió y señaló hacia la barraca. Entonces Clara lo vio claro. Ese niño tenía la misma edad que Santiago, los mismos 5 años, pero en sus ojos había algo que Santiago no conocía todavía: miedo profundo, soledad antigua. El niño se acercó tímidamente, siguiendo a Santiago. Sus pasos eran lentos, como si temiera ser regañado, como si hubiera aprendido a no molestar. Clara sintió el corazón apretarse. «Mamá, él tiene hambre». Clara miró al niño, mejillas rojas por el frío, labios agrietados, manos metidas en los bolsillos de una chaqueta rota, y esos ojos que pedían perdón por existir. «¿Cómo te llamas?». El niño tardó en responder. Miró a Santiago, luego al suelo. «Ruan». Su voz era apenas un susurro. Clara extendió la mano y tomó un pan redondo, todavía tibio. Se lo ofreció. «Toma, Ruan, es para ti». El niño negó con la cabeza. No por orgullo, por vergüenza, por ese miedo que nace cuando has pedido demasiadas veces y te han dicho que no. Clara sintió algo romperse dentro de ella. Ese gesto de rechazo no era capricho, era supervivencia, era dignidad herida. Santiago, sin decir nada, tomó el pan de las manos de su madre, lo partió en 2 mitades desiguales, se quedó con la más pequeña y extendió la más grande hacia Ruan. «Mira, yo también tengo hambre, comemos juntos». Ruan miró el pan, miró a Santiago, y despacio, con las manos temblorosas, aceptó. Clara observó la escena sin moverse. Algo profundo y antiguo se movió en su interior, una certeza sin palabras, una intuición que no sabía de dónde venía, pero que la golpeó como ola silenciosa. Los 2 niños se sentaron en el suelo junto al carrito. Comieron en silencio. Santiago hablaba entre bocados, contándole a Ruan sobre el lazo rojo, sobre la suerte, sobre las luces de Navidad. Ruan escuchaba, no sonreía, pero tampoco se iba. Clara sacó del bolsillo la foto que siempre llevaba consigo. Su marido, Santiago bebé. Los 3 en la plaza en otro diciembre, cuando la vida todavía parecía generosa. Acarició el borde de la fotografía con el pulgar y susurró por lo bajo: «No sé qué hacer con esto que siento», pero en el fondo ya lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que vio a Ruan. Cuando el niño terminó de comer, se levantó despacio, miró a Santiago, luego a Clara, y murmuró algo que sonó más a súplica que a despedida: «Gracias». Antes de que Clara pudiera decir algo, Ruan dio media vuelta y comenzó a alejarse. Santiago se puso de pie de un salto. «Espera, ¿mañana vuelves?». Ruan se detuvo. No se giró, pero asintió con la cabeza, y entonces desapareció entre la gente de la plaza, como si nunca hubiera estado ahí. Santiago volvió junto a su madre. Sus ojos brillaban con esa luz que Clara no veía desde hacía mucho tiempo. «Mamá, creo que hicimos un amigo». Clara no respondió de inmediato. Miró hacia donde Ruan se había ido. Luego miró el lazo rojo atado al carrito, y por primera vez en 2 años sintió que algo dentro de ella, algo que creía muerto,
comenzaba a despertar. Tal vez Santiago tenía razón, tal vez los lazos rojos sí traían suerte, o tal vez los milagros llegaban disfrazados de niños con hambre y manos frías. Esa tarde, mientras guardaba el carrito y caminaba de regreso a casa con Santiago de la mano, Clara no dejaba de pensar en Ruan, en su mirada, en su silencio, en la forma en que había aceptado el pan como quien acepta una limosna del cielo. Y algo le decía, algo que no podía explicar, que aquel niño volvería, y que cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. Ruan volvió al día siguiente, y al otro, siempre a la misma hora, cuando el sol empezaba a inclinarse hacia el oeste y las sombras se alargaban sobre los adoquines de la plaza. Llegaba despacio, con pasos cortos, como si temiera molestar. Como si cada vez necesitara reunir valor para acercarse de nuevo. Santiago lo esperaba. Desde que terminaba de ayudar a su madre a acomodar los panes, se sentaba en el banquito de madera, con los ojos fijos en el lugar por donde Ruan siempre aparecía. Y cuando lo veía llegar, su rostro se iluminaba con esa alegría simple que solo los niños saben regalar sin pedir nada a cambio. Clara observaba en silencio. No hacía preguntas, no presionaba. Solo dejaba que aquel vínculo extraño y frágil creciera a su propio ritmo. Cada tarde, cuando Ruan llegaba, ella partía un pan y se lo daba. Cada tarde, Ruan dudaba antes de aceptarlo. Y cada tarde, Santiago intervenía con su inocencia desarmante, partiendo el pan por la mitad y diciendo, «Así los dos comemos». Clara notaba cosas, pequeñas cosas que se acumulaban como gotas de lluvia hasta convertirse en río. Ruan nunca hablaba de su familia, nunca mencionaba dónde vivía, nunca decía a dónde iba cuando se despedía al caer la tarde. Sus respuestas eran cortas, evasivas, pero no por maldad, por protección, por ese instinto que desarrollan los niños que han aprendido que contar demasiado puede traer consecuencias. ¿Tienes mamá?, preguntó Santiago una tarde, con esa franqueza brutal de los 5 años. Ruan bajó la mirada. Sus dedos apretaron el trozo de pan que sostenía. Sí, pero se fue. ¿A dónde? No sé. Santiago frunció el ceño, procesando aquella respuesta que no terminaba de entender. Clara sintió el pecho apretarse. Se acercó despacio y se arrodilló frente a Ruan, buscando sus ojos. ¿Y tu papá? Ruan negó con la cabeza. No agregó nada más. No hacía falta. Clara extendió la mano y tocó suavemente el hombro del niño. Sintió los huesos bajo la tela fina de su chaqueta. Sintió el frío que su ropa no alcanzaba a detener. Y sintió algo más, una tristeza tan honda que no cabía en un cuerpo tan pequeño. ¿Dónde duermes, Ruan? El niño se encogió de hombros. Miró hacia otro lado. Clara no insistió. Sabía que algunas respuestas duelen más que el silencio. Los días pasaban y Ruan se volvía parte del paisaje de la plaza. Llegaba, se sentaba junto a Santiago. Comían juntos, hablaban poco, jugaban menos. Pero había algo en aquella presencia callada que llenaba un espacio que Clara no sabía que estaba vacío. Santiago le enseñaba cosas, le mostraba cómo hacer figuras con las piedras del suelo, le contaba historias inventadas sobre los pájaros que sobrevolaban la plaza, le hablaba de su papá, de las cosas que recordaba, de las cosas que su mamá le había contado. Ruan escuchaba todo sin interrumpir, y a veces, solo a veces, una sonrisa tímida aparecía en su rostro como sol entre nubes grises. Clara comenzó a notar algo más. Ruan no solo tenía hambre de pan, tenía hambre de hogar, de voz suave, de alguien que lo mirara como si importara, y eso la partía por dentro, porque reconocía ese vacío. Lo había visto en el espejo durante meses después de enviudar, esa sensación de estar vivo pero no habitado, de respirar pero no sentir. Una tarde, Ruan llegó diferente. Sus manos estaban moradas, no rojas del frío habitual, sino moradas, hinchadas, con la piel agrietada. Clara lo vio y algo en ella se encendió como alarma. «Ruan, ven aquí»,
El niño obedeció. Clara tomó sus manos entre las suyas y sopló sobre ellas, tratando de darles calor. Pero no era suficiente. Las manos de Ruan estaban heladas hasta los huesos. ¿No tienes guantes? Ruan negó con la cabeza. ¿No tienes abrigo más grueso? Volvió a negar. Clara miró a Santiago. Luego miró hacia el carrito donde guardaba sus cosas personales en una caja de madera. Dentro de esa caja había algo que no había tocado en 2 años, algo que guardaba como reliquia. Como último pedazo tangible de lo que había perdido, la manta de su marido, azul oscuro, de lana gruesa, con un pequeño remiendo en una esquina que él mismo había cosido. Clara la había doblado con cuidado el día del funeral y nunca la había vuelto a abrir. Era lo último que olía a él, lo último que guardaba su calor. Sacó la manta despacio, la sostuvo entre sus manos, sintió el peso de los recuerdos y entonces miró a Ruan, temblando de frío, con las manos moradas y los labios agrietados. Y supo lo que tenía que hacer. Se acercó al niño y envolvió la manta alrededor de sus hombros. Ruan la miró con los ojos muy abiertos, como si no entendiera por qué alguien le daba algo tan valioso. Clara ajustó la manta, asegurándose de que cubriera bien su espalda y su pecho. «Quédatela, es tuya». Ruan abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. Clara sintió las propias quemándole la garganta. «No llores, mi niño, no llores». Pero Ruan no lloraba de tristeza. Lloraba porque alguien le había dado algo sin esperar nada a cambio, porque alguien lo había tocado con ternura, porque por primera vez en mucho tiempo no sentía frío. Santiago se acercó y abrazó a Ruan por un costado, cuidando de no desarmar la manta. «Ahora somos como hermanos. Los hermanos comparten todo». Clara los observó. 2 niños de 5 años. Uno que había conocido el amor y lo extrañaba. Otro que lo había perdido antes de entenderlo. Y en medio de ellos, una manta azul que conectaba el pasado con el presente, de una forma que ella no alcanzaba a comprender todavía. Esa tarde, cuando llegó la hora de despedirse, Ruan no se quitó la manta. La apretó contra su cuerpo como si fuera un escudo, como si fuera su única defensa contra el mundo. «Gracias», susurró, antes de dar media vuelta. Clara lo detuvo. «Ruan, espera. ¿A dónde vas cuando te vas de aquí?» El niño miró hacia el suelo. Sus dedos apretaron la manta. «A caminar». «¿Solo caminar?», asintió. «¿Y dónde duermes?» Ruan tragó saliva. Su voz se hizo aún más pequeña. «A veces, en las escaleras de la iglesia. A veces, donde encuentro». Clara sintió que el mundo se detenía. Miró a Santiago, que no terminaba de comprender la gravedad de aquellas palabras. Luego volvió a mirar a Ruan. «¿No tienes casa?» El niño negó despacio. «¿No tienes a nadie?» Volvió a negar. Y en ese momento, Clara comprendió algo que la golpeó como puño en el estómago. Aquel niño no estaba perdido. Estaba abandonado. Se arrodilló frente a él. Le tomó el rostro entre las manos con una ternura que no había usado desde que su marido murió. «Escúchame bien, Ruan. Tú vienes aquí todos los días. ¿Me oyes? Todos los días. Y si un día no vienes, yo voy a buscarte, ¿entiendes?» Ruan la miró con esos ojos grandes y asustados, y asintió. «¿Prometes que volverás mañana?» «Sí, prometo». Clara lo abrazó. Fue un abrazo rápido, casi torpe, porque hacía tanto que no abrazaba a nadie más que a Santiago. Pero fue suficiente. Ruan se quedó quieto, como si no supiera qué hacer con aquel gesto, y luego, despacio, dejó que sus brazos rodearan la cintura de Clara. Cuando se separaron, Ruan tenía las mejillas mojadas. Clara también. El niño se fue caminando lentamente, envuelto en la manta azul que arrastraba un poco por el suelo. Santiago lo despidió con la mano hasta que desapareció entre las calles. Esa noche, mientras Clara acostaba a Santiago, el niño le preguntó: «Mamá, ¿Ruan va a estar bien?» Clara besó su frente. No supo qué responder. Así que dijo lo único que podía decir:
Vamos a cuidarlo, mi amor. Vamos a cuidarlo. Y cuando Santiago se durmió, Clara se sentó junto a la ventana. Miró la plaza desde lejos. Las luces navideñas parpadeaban en la oscuridad como estrellas caídas. Sacó la foto de su marido del bolsillo. La observó largo rato. Y entonces, por primera vez en 2 años, le habló en voz alta. No sé qué estoy haciendo, pero siento que tú me estás empujando hacia ese niño. Siento que hay algo aquí que yo todavía no entiendo. El silencio de la casa fue su única respuesta. Pero en algún lugar, bajo el cielo de diciembre, un niño de 5 años dormía envuelto en una manta azul que olía a hogar. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía tanto frío. Ruan cumplió su promesa, volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Pero algo había cambiado. Ya no era solo el niño que llegaba con hambre y se iba en silencio. Ahora era el niño que llegaba envuelto en la manta azul, que se sentaba más cerca de Santiago, que miraba a Clara con una mezcla de gratitud y miedo, como si temiera que en cualquier momento aquel refugio desapareciera. Clara comenzó a preparar porciones extra de pan. No lo decía en voz alta, pero Santiago lo notaba. Cada mañana, mientras amasaba, su madre apartaba 3 panes grandes, uno para vender, uno para ellos, uno para Ruan. Y cuando el niño llegaba, ya no había dudas ni preguntas. Clara simplemente le entregaba el pan, le tocaba la cabeza con ternura y lo dejaba sentarse junto a Santiago como si siempre hubiera sido parte de su pequeña familia. Los días se volvieron rutina. Rutina dulce, rutina frágil. Ruan llegaba a media tarde, comía, jugaba un poco con Santiago, y cuando el sol comenzaba a esconderse y el frío se volvía más cruel, se despedía con la misma frase: «Hasta mañana». Pero Clara notaba cosas que se acumulaban como grietas en un muro que parecía sólido, pero estaba a punto de romperse. Ruan nunca llegaba temprano, siempre esperaba hasta que la plaza se vaciara un poco, como si no quisiera ser visto por demasiada gente. A veces llegaba con las rodillas sucias, como si hubiera dormido en el suelo. Otras veces con la ropa húmeda, como si la lluvia lo hubiera sorprendido sin techo donde resguardarse. Y lo peor, cada día parecía más delgado, más pálido, más cansado. Clara intentó sacarle información, con paciencia, con dulzura. Pero Ruan era un niño entrenado en el silencio, en protegerse, en no contar demasiado porque contar era peligroso. «¿Dónde está tu mamá, Ruan?», preguntó Clara una tarde, mientras el niño mordía un trozo de pan. Ruan tragó despacio. Miró hacia la plaza, hacia cualquier lugar menos hacia Clara. «No sé. ¿Hace cuánto que no la ves?». El niño encogió los hombros. Su voz se volvió casi inaudible. «Mucho». Clara sintió el corazón apretarse. Miró a Santiago, que jugaba con unas piedras a pocos metros de distancia. Luego volvió a mirar a Ruan. «Y antes de que tu mamá se fuera, ¿vivían en algún lugar?». Ruan asintió despacio. «¿Dónde?». «Con una señora buena». «¿Y esa señora sigue ahí?». Ruan negó con la cabeza. Sus ojos se humedecieron. Clara supo que no debía presionar más. Extendió la mano y acarició la mejilla del niño con el pulgar. «Está bien, mi niño. No tienes que contarme nada que no quieras». Pero por dentro, Clara sentía una urgencia creciendo, una necesidad de hacer algo, de proteger a ese niño que claramente no tenía a nadie, que dormía en las calles, que sobrevivía con lo que la gente le daba por lástima. Santiago se acercó corriendo, con las manos llenas de piedritas de colores. «Mira, Ruan, encontré una azul, como tu manta». Ruan sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida pero real. Santiago se sentó a su lado y comenzó a construir una torre con las piedras. Ruan lo ayudó en silencio, y por un momento parecían 2 niños normales, 2 amigos jugando en una plaza, sin dolor, sin frío, sin abandono. Clara los observaba desde la barraca, con las manos ocupadas acomodando los panes que quedaban. Pero su mente estaba en otro lugar. Pensaba en Ruan, en su historia incompleta.
en los pedazos que no encajaban, en el miedo que vivía en sus ojos cada vez que se hacía de noche. Esa tarde, cuando Ruan estaba a punto de irse, Clara lo detuvo. «Espera, hace mucho frío. ¿Seguro que no quieres quedarte un poco más? Puedo preparar algo caliente en casa». Ruan la miró con los ojos muy abiertos. Por un momento, pareció considerar la oferta, pero entonces negó con la cabeza. «No puedo». «¿Por qué no?» Porque tengo que buscar algo». Clara frunció el ceño. «¿Buscar qué?» Ruan metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó un papel arrugado doblado tantas veces que las líneas estaban casi borradas. Lo sostuvo con cuidado, como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. «Esto». Clara tomó el papel con delicadeza. Lo desdobló despacio. Era un pedazo de hoja de cuaderno, con una dirección escrita a mano en tinta azul. La letra era temblorosa, como si quien lo escribió tuviera prisa o miedo. Clara leyó la dirección en voz baja y sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Conocía esa calle, conocía ese número. Era la dirección de la casa donde su marido había crecido. El mundo pareció detenerse. Clara miró a Ruan, luego miró el papel, luego volvió a mirar al niño. «¿De dónde sacaste esto?» «Mi mamá me lo dio, antes de irse». «¿Tu mamá te dio esta dirección?» Ruan asintió. «Dijo que si ella no volvía, yo tenía que ir ahí, que ahí alguien me iba a ayudar». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Miró nuevamente el papel, la letra, la tinta, la desesperación que se sentía en cada trazo. «¿Y has ido? ¿Has buscado este lugar?» Ruan bajó la mirada. «Intenté, pero me perdí, y después ya no supe cómo llegar». Clara se arrodilló frente a él. Le tomó las manos. Estaban frías, siempre estaban frías. «Ruan, ¿sabes quién vive en esa casa?» El niño negó. «¿Sabes por qué tu mamá te mandó ahí?» Volvió a negar. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. «Solo sé que esa era la única dirección que conocía en esta ciudad, que ahí había gente buena». Clara sintió el corazón latir tan fuerte que casi le dolía. Aquella casa, aquella dirección, era el lugar donde su marido había pasado su infancia. Era la casa de la señora que lo crió cuando sus padres murieron, una mujer mayor, bondadosa, que cuidó de él hasta que se hizo adulto. Una mujer que había muerto hacía casi un año. ¿Cómo era posible que la madre de Ruan conociera esa dirección? ¿Por qué lo había mandado precisamente ahí? Las preguntas se agolpaban en su mente como pájaros atrapados buscando salida. Pero no había respuestas, solo misterio, solo esa sensación creciente de que algo más grande estaba ocurriendo. Algo que ella todavía no podía ver completo. «Ruan, yo conozco esa casa». El niño la miró con esperanza súbita. «¿De verdad?» «Sí, yo puedo llevarte ahí». Los ojos de Ruan se iluminaron por primera vez desde que Clara lo conocía. «¿Puedes?» «Sí, pero no hoy. Ya es tarde. Mañana. ¿Está bien? Mañana te llevo». Ruan asintió con tanta fuerza que parecía que su cabeza iba a desprenderse. Clara lo abrazó. Sintió el cuerpo pequeño y frágil del niño temblar entre sus brazos, y supo, con una certeza que no podía explicar, que aquel abrazo era solo el principio de algo mucho más profundo. Santiago se acercó corriendo. «¿Mañana vamos a algún lado?» Clara sonrió. «Sí, mi amor. Mañana vamos a un lugar muy importante». Cuando Ruan se fue esa noche, envuelto en su manta azul y con el papel guardado de nuevo en el bolsillo, Clara se quedó de pie en medio de la plaza, mirando las luces navideñas que parpadeaban sobre su cabeza. Santiago tiró de su manga. «Mamá, ¿por qué estás llorando?» Clara se limpió las mejillas. No se había dado cuenta de que las lágrimas habían comenzado a caer. «No es tristeza, mi cielo. Es otra cosa». «¿Qué cosa?» Clara lo levantó en brazos y lo apretó contra su pecho. «A veces, mi amor, el destino nos pone frente a cosas que no entendemos.
nos pone frente a personas que parecen llegar por casualidad, pero que en realidad llegaron porque tenían que llegar. Santiago frunció el ceño, sin comprender del todo, pero asintió, confiando en las palabras de su madre como siempre hacía. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó sentada en la cocina, con una taza de té frío entre las manos y la foto de su marido sobre la mesa. Miró su rostro durante horas. Buscó respuestas en sus ojos congelados en el tiempo. «¿Qué está pasando?», susurró al silencio. «¿Por qué ese niño tiene la dirección de tu casa? ¿Por qué lo siento tan cerca de ti?». El silencio no respondió, pero en algún lugar de su corazón, Clara sabía que al día siguiente, cuando llevara a Ruan a aquella casa, algo se revelaría, algo que cambiaría todo. Y aunque el miedo la apretaba, también había algo más: esperanza. Esperanza de que los milagros no siempre llegan cuando los buscamos. A veces llegan cuando más los necesitamos, disfrazados de niños perdidos que cargan papeles arrugados y mantas azules que huelen a hogar. La mañana llegó más lenta que nunca. Clara apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, veía el papel arrugado con aquella dirección escrita a mano. La misma calle, el mismo número. La casa donde su marido había crecido. La casa de la señora que lo había criado con amor cuando sus padres murieron en aquel accidente. ¿Cómo era posible que la madre de Ruan conociera ese lugar? ¿Por qué lo había mandado ahí? Clara se levantó antes del amanecer. Preparó el desayuno para Santiago, pero apenas probó bocado. Su mente estaba en otra parte, en un niño de 5 años que dormía en las calles. En un papel que conectaba el pasado con el presente, de una forma que ella no alcanzaba a comprender. Santiago bajó las escaleras frotándose los ojos. «¿Hoy vamos a ese lugar, mamá?». Clara asintió. «Sí, mi amor, hoy vamos». «¿Y Ruan va a venir con nosotros?». «Sí, vamos a esperarlo en la plaza como siempre». Santiago sonrió. Esa sonrisa que iluminaba todo. Esa sonrisa que Clara había extrañado durante tanto tiempo después de enviudar y que ahora, gracias a Ruan, había vuelto a aparecer con más frecuencia. Llegaron temprano a la plaza. El aire estaba helado y las guirnaldas navideñas brillaban con luz tenue bajo el cielo gris. Clara extendió el mantel sobre el carrito, acomodó los panes, pero su mente no estaba en la venta. Estaba en la espera. Santiago se sentó en su banquito de siempre, con los ojos fijos en el lugar por donde Ruan siempre aparecía. Pasaron los minutos, pasó media hora, pasó 1 hora. Ruan no llegaba. Clara sintió el primer nudo de angustia apretándole el estómago. Miró hacia las calles que rodeaban la plaza. Nada. Ningún niño con manta azul. Ningún niño con pasos tímidos y mirada asustada. «Mamá, ¿y si no viene?». Clara tragó saliva. Intentó mantener la calma. «Va a venir, mi cielo. Seguro está en camino». Pero pasó otra media hora, y otra, y el sol comenzó a subir en el cielo sin que Ruan apareciera. Santiago se levantó del banquito. «Voy a buscarlo». «No, Santiago, quédate aquí». «Pero mamá, quédate aquí. Por favor». El niño obedeció, pero Clara vio la preocupación en su rostro, la misma preocupación que ella sentía creciendo como marea dentro de su pecho, y entonces, cuando el reloj de la torre marcó las 11 de la mañana, Clara lo vio. Una figura pequeña que caminaba despacio desde el otro extremo de la plaza. Ruan, con su manta azul arrastrando un poco por el suelo, pero algo era diferente. Su paso era más lento. Su cabeza estaba más baja. Santiago corrió hacia él. Clara lo siguió. Cuando llegaron a su lado, Clara sintió que el aire se le escapaba. Ruan tenía el rostro sucio, las mejillas marcadas por lágrimas secas, los ojos hinchados, y en sus manos, apretado contra su pecho, estaba el papel arrugado. «Ruan, ¿qué pasó?». El niño no respondió de inmediato. Miró a Clara, luego a Santiago, y entonces las lágrimas volvieron a caer. «No quiero volver ahí». Clara se arrodilló frente a él. «¿Volver a dónde?». «A ese lugar, a la dirección». «¿Ya fuiste?». Ruan asintió entre sollozos.
Intenté ir solo, anoche, pero no encontré a nadie. La casa está vacía y hace frío, y yo no sé qué hacer. Clara lo abrazó. Lo apretó contra su pecho con tanta fuerza que sintió el corazón del niño latir contra el suyo. Santiago los rodeó a ambos con sus bracitos. No llores, Ruán, nosotros te vamos a ayudar. Clara besó la cabeza del niño. Sintió el olor a tierra y a frío en su cabello. Escúchame, Ruán, yo te dije que te iba a llevar hoy, y voy a cumplir. Vamos a ir juntos, los tres. ¿Está bien? Ruán se separó un poco. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿De verdad? De verdad. El niño asintió despacio. Clara lo ayudó a ponerse de pie. Le ajustó la manta alrededor de los hombros y le limpió las mejillas con ternura. Pero primero vamos a comer algo. ¿Sí? Le dio un pan caliente. Ruán lo aceptó con las dos manos y lo mordió con hambre contenida. Clara lo observó comer y sintió algo romperse dentro de ella. Ese niño había intentado ir solo, de noche, por calles desconocidas, buscando una casa que su madre le había prometido como única esperanza. ¿Cuántas noches había pasado así? ¿Cuántas veces había intentado encontrar ese lugar sin lograrlo? ¿Cuántas veces se había perdido, con frío y hambre, sin nadie que lo buscara? Cuando Ruán terminó de comer, Clara cerró la barraca. Le pidió a una señora vecina que la vigilara por unas horas. Tomó a Santiago de una mano y extendió la otra hacia Ruán. «Ven, vamos». Ruán tomó su mano y los tres comenzaron a caminar. El camino fue silencioso. Clara conocía la ruta de memoria. Había ido a esa casa tantas veces cuando su marido aún vivía. Habían visitado a la señora que lo había criado. Habían llevado a Santiago bebé para que la conociera. Habían celebrado cumpleaños ahí. Habían compartido comidas. Y cuando la señora murió, Clara había llorado como si hubiera perdido a una segunda madre, porque esa mujer había sido más que la cuidadora de su marido. Había sido la guardiana de su historia, la que lo había salvado cuando no tenía a nadie. Caminaron por calles empedradas. Pasaron junto a casas antiguas con ventanas de madera y techos de teja. El aire olía a leña quemada y a pan recién horneado. Santiago caminaba entre Clara y Ruán, balanceando sus manos como si estuvieran en un paseo normal. Pero Clara sentía el peso del momento. Sentía que cada paso la acercaba a algo que no podía nombrar todavía. Ruán apretaba su mano con fuerza. De vez en cuando miraba a su alrededor, como si intentara reconocer el lugar. Como si buscara señales que le dijeran que estaba en el camino correcto. «Ya casi llegamos», dijo Clara con suavidad. Ruán asintió sin decir nada. Doblaron en una esquina, y ahí estaba. La casa, de paredes blancas descascaradas, puerta de madera verde, ventanas con marcos oxidados, el jardín delantero lleno de hierbas crecidas, todo igual, pero diferente, porque ya no había vida ahí, solo silencio. Ruán se detuvo en seco, miró la casa con los ojos muy abiertos. «Es aquí», Clara asintió. «Sí, es aquí». El niño dio un paso adelante, luego otro. Clara y Santiago lo siguieron. Llegaron hasta la puerta. Ruán extendió la mano y tocó la madera con los dedos temblorosos. «Mi mamá me trajo aquí, hace mucho. Yo era más chico. Pero recuerdo la puerta verde». Clara sintió un escalofrío. «¿Tu mamá te trajo aquí?» «Sí». Tocamos la puerta, y una señora nos abrió. Una señora con el pelo blanco. Mi mamá habló con ella. Yo no escuché todo, pero la señora le dijo que sí, que me podía cuidar. Clara sintió las piernas flaquear. La señora de pelo blanco, la que había criado a su marido, la que había abierto su casa a tantos niños sin hogar, la que había muerto hacía menos de un año. ¿Y después qué pasó? Ruán bajó la mirada. Mi mamá me dejó aquí. Dijo que iba a buscar trabajo, que iba a volver. La señora me cuidó, me daba de comer, me dejaba dormir en una cama. Era buena. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. Pero después ella se enfermó
Y un día ya no despertó. Clara se cubrió la boca con la mano. Santiago apretó la mano de Ruan. «¿Y tu mamá no volvió?» Ruan negó con la cabeza. «No, nunca volvió. Y yo me quedé solo. Los vecinos me daban comida a veces, pero no me dejaban quedarme. Y yo intenté buscar esta casa otra vez, pero me perdí. Y después ya no supe dónde estaba». Clara lo abrazó. Lo apretó contra su pecho mientras el niño sollozaba. Santiago también lo abrazó. Los tres permanecieron ahí, en el umbral de aquella casa vacía que guardaba tantos secretos. Después de un momento, Clara tocó la puerta. No esperaba respuesta. Sabía que no había nadie, pero necesitaba hacerlo. Necesitaba cerrar ese círculo. Nadie respondió. Entonces escuchó una voz desde el jardín de al lado. «¿Buscan a alguien?» Clara se giró. Una mujer mayor asomaba la cabeza por encima de la cerca. Tenía el cabello gris recogido y un chal sobre los hombros. Yo conocía a la señora que vivía aquí». La vecina asintió con tristeza. «Doña Mercedes, buena mujer, murió hace casi un año. Cuidaba de muchos niños, ¿sabe? Niños que no tenían a nadie. Les daba casa, les daba amor». Clara asintió. «Lo sé. Mi marido, él fue uno de esos niños». La vecina la miró con sorpresa. «¿Su marido?» «Sí. Doña Mercedes lo crió». La mujer sonrió con calidez. «Entonces usted conoce el corazón que tenía esa señora». Clara asintió. Luego miró a Ruan. «Este niño, ¿usted lo recuerda?» La vecina entrecerró los ojos. Se acercó un poco más. Observó a Ruan. «Sí, lo recuerdo. Hace tiempo, una mujer lo dejó con doña Mercedes. La mujer parecía desesperada. Dijo que volvería, pero nunca volvió. Y después que doña Mercedes murió, ¿qué pasó con el niño?» La vecina bajó la mirada con culpa. «No lo sé. Desapareció. Algunos intentamos ayudar, pero ninguno podía hacerse cargo de otro niño. Y él se fue. No supimos más de él». Tristeza. Clara sintió impotencia, pero también comprensión. Sabía lo duro que era la vida. Sabía que a veces las personas querían ayudar, pero no podían. «Gracias», dijo Clara con suavidad. La vecina asintió y volvió a su casa. Clara se arrodilló frente a Ruan. Le tomó el rostro entre las manos. «Escúchame bien, Ruan. Tu mamá te trajo aquí porque sabía que doña Mercedes era una buena persona. Y tenía razón. Ella te cuidó. Te dio lo que pudo mientras estuvo viva». Ruan asintió entre lágrimas. «Pero ahora ella ya no está. Y tu mamá no ha vuelto». El niño cerró los ojos. «Pero tú no estás solo. ¿Me oyes? Tú no estás solo». Ruan abrió los ojos. Miró a Clara con algo parecido a la esperanza. «Yo no sé por qué el destino te puso en mi camino. No sé por qué tu mamá te mandó a la casa donde creció mi marido, pero sé que no fue casualidad, y sé que yo no puedo dejarte solo». Santiago abrazó a Ruan por la cintura. «Tú eres mi amigo. Y los amigos no se abandonan». Clara sonrió entre lágrimas. «Vamos a casa, sí, vamos a casa». Y los tres caminaron de regreso. Ruan entre Clara y Santiago, con la manta azul envuelta en sus hombros, con el papel arrugado guardado en el bolsillo y con algo nuevo en el pecho, la certeza de que alguien lo había elegido, de que alguien no lo iba a dejar ir. El camino de regreso fue diferente. Clara caminaba despacio, con Ruan de una mano y Santiago de la otra. Los tres en silencio. Pero no era el silencio incómodo del principio. Era un silencio lleno, un silencio que decía más que las palabras. Ruan ya no lloraba. Miraba el suelo mientras caminaba, pero de vez en cuando apretaba la mano de Clara, como si necesitara confirmar que seguía ahí, que no era un sueño, que alguien finalmente lo había escuchado. Santiago rompió el silencio con esa inocencia que solo los niños tienen. «Mamá, ¿Ruan va a venir a vivir con nosotros?» Clara sintió el corazón detenerse. No porque la pregunta la sorprendiera, sino porque ya llevaba horas haciéndose la misma pregunta, y cada vez que intentaba responderla,
Algo dentro de ella gritaba, sí, pero no era tan simple. Había leyes, procesos, papeles. Ruan tenía una madre, en algún lugar, aunque no hubiera vuelto, aunque lo hubiera dejado. Legalmente seguía siendo su hijo. No lo sé todavía, mi cielo, pero hoy Ruan se queda con nosotros. ¿Está bien? Santiago sonrió tan grande que sus ojos casi desaparecieron. Sí, vamos a jugar, y voy a prestarle mis cosas, y va a dormir en mi cuarto. Ruan levantó la mirada hacia Clara. Sus ojos preguntaban lo que su boca no se atrevía a decir. ¿De verdad? Clara asintió. ¿De verdad? Cuando llegaron a casa, el sol ya estaba alto. Clara abrió la puerta y los tres entraron. La casa olía a pan de la mañana anterior, a canela, a hogar. Ruan se quedó de pie en el umbral, sin atreverse a avanzar, como si temiera romper algo con su sola presencia. Entra, Ruan. Esta es tu casa también, por hoy y por todos los días que necesites. El niño dio un paso, luego otro, miró alrededor con ojos grandes. La sala pequeña, la cocina al fondo, las cortinas bordadas, la foto del marido de Clara sobre la repisa, todo tan diferente de las calles frías, de los portales donde dormía, de la soledad que lo había acompañado durante meses. Santiago lo tomó de la mano. Ven, te voy a enseñar mi cuarto. Los dos niños subieron corriendo las escaleras. Clara los escuchó reír arriba y sintió algo cálido expandirse en su pecho. Hacía tanto tiempo que no escuchaba risas en esa casa, tanto tiempo que el silencio había sido su único compañero. Se quedó de pie en la sala, mirando la foto de su marido. Lo observó largo rato, su sonrisa congelada en el tiempo, sus ojos que ya no podían verla, sus manos que ya no podían tocarla. ¿Qué hago?, susurró. ¿Qué se supone que haga con esto que siento? Y como siempre, el silencio fue su única respuesta. Pero entonces escuchó algo, un sonido que venía de arriba, risas, pasos, voces infantiles mezclándose, y supo que la respuesta no estaba en las palabras, estaba en ese sonido, en esa vida que había vuelto a entrar por la puerta de su casa cuando menos lo esperaba. Clara subió las escaleras despacio, se detuvo en el umbral del cuarto de Santiago. Los dos niños estaban sentados en el suelo, rodeados de juguetes. Santiago le mostraba a Ruan sus carritos, sus bloques, sus libros de cuentos. Ruan tocaba cada cosa con cuidado, como si fueran tesoros que no merecía. «Este es mi favorito», dijo Santiago, levantando un carrito rojo. «Pero tú puedes jugar con él también». Ruan lo tomó entre sus manos, lo observó, y entonces, por primera vez desde que Clara lo conocía, sonrió. Una sonrisa completa, real, sin miedo. Clara sintió las lágrimas quemándole los ojos. Se dio media vuelta antes de que los niños la vieran llorar y bajó a la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos. Necesitaba mantenerlas ocupadas para que su mente no se ahogara en preguntas sin respuesta. Sacó harina, levadura, sal, agua tibia. Comenzó a amasar. Sus manos se movían por memoria. Apretar, doblar, golpear suavemente. El ritmo la calmaba. Siempre lo había hecho. Mientras amasaba pensaba en Ruan, en su madre, en doña Mercedes, en la casa vacía, en el papel arrugado con la dirección, en la manta azul que ahora el niño cargaba como segunda piel. Y entonces algo hizo clic en su mente. Algo que había estado ahí todo el tiempo, pero que no había visto hasta ese momento. La manta. Cuando Clara se la dio a Ruan, el niño la había tomado como si fuera familiar, como si ya la conociera. Y ahora, recordando bien, Clara se daba cuenta de que Ruan la había abrazado con una naturalidad extraña, como si esa manta le perteneciera. Dejó la masa sobre la mesa y subió corriendo las escaleras. Entró al cuarto de Santiago. Los dos niños la miraron sorprendidos. «Ruan, ¿puedo ver la manta un momento?» El niño asintió. Se quitó la manta de los hombros y se la entregó. Clara la tomó entre sus manos. La observó con atención. El azul oscuro, el remiendo en la esquina, el olor que ya no era solo de su marido,
sino también de Ruan. Y entonces lo vio, en la esquina opuesta al remiendo, algo que nunca había notado antes, unas letras bordadas, tan pequeñas que apenas se veían, tan descoloridas que casi habían desaparecido. Acercó la manta a la luz de la ventana. Entrecerró los ojos y leyó: MS. Su corazón se detuvo. Mercedes Silva. Doña Mercedes. La manta había sido de doña Mercedes. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se sentó en el borde de la cama de Santiago, con la manta todavía entre sus manos. Los niños la miraban en silencio. Mamá, ¿qué pasa? Clara no podía hablar. Su mente trabajaba a toda velocidad, conectando piezas que no sabía que existían. Su marido había crecido en casa de doña Mercedes. Doña Mercedes lo había criado. Y cuando él se casó con Clara, la señora le había regalado algunas cosas: ropa, mantas, cosas que había guardado durante años. Esta manta era una de ellas. Clara nunca le había prestado atención a las iniciales. Nunca había pensado en ello. Para ella, era la manta de su marido. Punto. Pero no era solo su manta. Era la manta de doña Mercedes. Era una manta que había estado en esa casa. Una manta que había cobijado a muchos niños. Una manta que había sido testigo de historias que Clara no conocía. Y ahora estaba con Ruan. Clara levantó la mirada hacia el niño. Ruan, cuando estabas con doña Mercedes, ¿ella te dio alguna vez una manta? Ruan asintió despacio. Sí, una manta azul. Me dijo que era especial, que la cuidara bien. ¿Y qué pasó con esa manta? El niño bajó la mirada. Cuando ella murió, cuando yo tuve que irme, la dejé ahí. No pude llevarla, era muy grande, y yo no tenía dónde guardarla. Clara sintió que todo su cuerpo temblaba. ¿Y esta manta que te recuerda a esa? Ruan la miró. Extendió la mano y tocó la tela con los dedos. Es igual, tiene el mismo color y huele parecido. Clara cerró los ojos. Las lágrimas cayeron sin permiso. No era casualidad. Nada de esto era casualidad. Ruan había sido enviado a la casa de doña Mercedes, la misma mujer que había criado al marido de Clara, la misma mujer que le había dado esta manta a su marido años atrás. Y ahora esa manta había vuelto a Ruan, como si el destino hubiera trazado un círculo perfecto, como si alguien, desde algún lugar, estuviera diciendo: «Este niño te pertenece». Santiago se acercó a su madre. «¿Por qué lloras, mamá?» Clara lo abrazó. Luego extendió el brazo y abrazó también a Ruan. Los tres quedaron unidos en ese abrazo que no necesitaba explicaciones. «No lloro de tristeza, mi amor. Lloro porque a veces las cosas que no entendemos tienen un sentido que solo el tiempo puede mostrarnos». Se separó un poco. Limpió sus lágrimas. Miró a Ruan a los ojos. «Tu mamá te llevó a la casa de doña Mercedes porque sabía que ahí estarías bien. Y doña Mercedes te cuidó porque eso era lo que ella hacía. Cuidar niños que no tenían a nadie». Ruan asintió. «Pero cuando ella murió, tú te perdiste. Intentaste encontrar su casa de nuevo. Caminaste por la ciudad buscando ese lugar. Y en lugar de encontrarlo, me encontraste a mí. Sí. ¿Y sabes por qué?» Ruan negó con la cabeza. Clara sonrió entre lágrimas. «Porque mi marido también fue cuidado por doña Mercedes, porque él creció en esa casa que tú buscabas, porque esta manta que ahora carga fue suya, fue mía, y ahora es tuya». Ruan abrió los ojos muy grandes. «¿De verdad? De verdad. Doña Mercedes cuidó a mi marido, y años después te cuidó a ti, y cuando tú te perdiste, el destino te trajo hasta mí. Porque yo soy parte de esa misma historia». Santiago interrumpió con su vocecita clara. «Entonces, ¿somos como una familia?» Clara lo miró, luego miró a Ruan y asintió. «Sí, mi amor, algo así». Ruan comenzó a llorar, no de tristeza, de alivio, de liberación, de todo el peso que había cargado durante meses cayendo de golpe. Clara lo abrazó fuerte, lo meció como se mece a un bebé,
Le besó la frente. Le susurró palabras que no necesitaban ser dichas, pero que él necesitaba escuchar. Ya no estás solo, ya no vas a estar solo nunca más. Y en ese momento Clara lo supo. No importaban los papeles, no importaban las leyes, no importaba lo que viniera después. Ese niño había sido enviado a ella, por doña Mercedes, por su marido, por algo más grande que la lógica, y ella no lo iba a soltar. Esa tarde, mientras los dos niños jugaban en la sala, Clara sacó la foto de su marido de la repisa, la sostuvo entre sus manos y le habló en voz baja. No sé si me estás escuchando. No sé si esto es real o si solo estoy buscando señales donde no las hay, pero siento que tú me mandaste a este niño. Siento que doña Mercedes lo puso en mi camino, y yo no voy a fallarles. Guardó la foto de nuevo, miró hacia la sala. Santiago y Ruan estaban sentados en el suelo, construyendo una torre con bloques. Ruan reía, un sonido pequeño, tímido, pero real. Y Clara supo, con absoluta certeza, que su vida acababa de cambiar para siempre. La tarde cayó suave sobre la casa. Clara preparó sopa caliente mientras escuchaba las risas de los niños arriba. Risas que llenaban los rincones vacíos, risas que devolvían el alma a las paredes que durante 2 años solo habían conocido silencio. Picó zanahorias, papas, apio. Sus manos se movían con memoria propia mientras su mente vagaba por todo lo que había descubierto. La manta, las iniciales, la conexión entre doña Mercedes, su marido y Ruan. Todo encajaba de una forma tan perfecta que daba miedo. Porque cuando las cosas encajan demasiado bien, a veces es porque el destino está forzando una puerta que debería haberse abierto hace tiempo. Cuando la sopa estuvo lista, llamó a los niños. Bajaron corriendo, con las mejillas rojas y los ojos brillantes. Santiago iba adelante, Ruan lo seguía, todavía con cierta timidez, pero con una sonrisa que antes no existía. Se sentaron los tres a la mesa. Clara sirvió la sopa en platos hondos. El vapor subía llevando olor a cilantro y comino. Ruan miró su plato como si fuera la primera vez que veía comida servida en una mesa de verdad, con mantel, con cuchara limpia, con alguien esperando que comiera. «Come, mi niño, está caliente». Ruan tomó la cuchara con cuidado, sopló sobre el líquido, probó un sorbo, y entonces cerró los ojos. No dijo nada, pero Clara vio las lágrimas acumulándose en sus párpados. «¿Está muy caliente?» Ruan negó con la cabeza, abrió los ojos, las lágrimas rodaron por sus mejillas. «No, es que hace mucho que nadie me preparaba comida así». Clara sintió el corazón partirse, se levantó de su silla, rodeó la mesa y se arrodilló junto a Ruan. Le limpió las lágrimas con el pulgar. «Pues ahora alguien lo hace, y lo va a seguir haciendo». Santiago extendió la mano y tocó el brazo de Ruan. «No llores. Aquí todos comemos juntos, como familia». Ruan asintió. Intentó sonreír entre las lágrimas y siguió comiendo, despacio, como si quisiera que ese momento durara para siempre. Cuando terminaron, Clara llevó los platos al fregadero. Los niños volvieron a jugar, y Clara se quedó de pie, mirando por la ventana hacia la calle oscura. Las luces navideñas de las casas vecinas parpadeaban como estrellas caídas. El mundo seguía su curso, pero dentro de esa casa algo profundo estaba cambiando. Después de un rato, Clara llamó a Ruan. El niño bajó despacio. Santiago se había quedado arriba, dibujando. «Ven, siéntate conmigo». Ruan obedeció. Se sentó en el sofá con las piernas colgando sin tocar el suelo. Clara se sentó a su lado, tomó sus manos pequeñas entre las suyas. «Ruan, necesito que hablemos. De verdad. Sin miedo. Sin vergüenza. ¿Está bien?» El niño asintió. «Yo sé que has pasado por cosas muy difíciles. Sé que tu mamá te dejó. Sé que doña Mercedes murió. Sé que has estado solo durante mucho tiempo». Ruan bajó la mirada. «Pero necesito que me cuentes todo, desde el principio, para poder ayudarte de verdad».
El niño respiró hondo. Sus dedos temblaban entre las manos de Clara. ¿Me prometes que no te vas a enojar? Te lo prometo. Ruan cerró los ojos y comenzó a hablar, con voz pequeña, con pausas largas, con el peso de alguien que ha guardado secretos demasiado tiempo. Mi mamá. Ella era buena, pero estaba muy cansada. Siempre lloraba. Siempre decía que no tenía dinero, que no tenía casa, que no sabía qué hacer conmigo. Clara apretó sus manos con suavidad. Vivíamos en un cuarto chiquito, compartido con otras personas. Yo dormía en el suelo. Mi mamá trabajaba limpiando casas, pero no le pagaban bien, y a veces no había comida. La voz de Ruan se quebró. Un día, ella me dijo que conocía un lugar donde una señora buena cuidaba niños. Dijo que íbamos a ir ahí, que esa señora me iba a cuidar mientras ella buscaba un trabajo mejor, que iba a volver por mí. ¿Y fuiste? Sí. Caminamos mucho. Llegamos a la casa de la Puerta Verde. Mi mamá tocó. La señora abrió. Doña Mercedes. Ella tenía el pelo blanco, y sonreía, y me miró como si yo importara. Clara sintió las lágrimas subiendo. Mi mamá habló con ella. Yo no escuché todo, pero doña Mercedes dijo que sí, que me podía quedar. Mi mamá me abrazó, me dijo que volvería pronto. Me dio el papel con la dirección, me dijo, si pasa algo busca esta casa, aquí estarás bien. ¿Y después? Después se fue, y yo me quedé con doña Mercedes. Ruan abrió los ojos, miró a Clara. Ella era buena. Me daba de comer, me dejaba dormir en una cama, me contaba cuentos, me daba la manta azul cuando hacía frío. Decía que esa manta era especial, que había cuidado a muchos niños antes que a mí. Clara asintió. Sabía exactamente de qué manta hablaba, la misma que ahora tenía, la misma que había sido de su marido. ¿Y tu mamá volvió? Ruan negó con la cabeza. Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo. No, pasaron días, semanas, meses, y ella no volvió. Yo preguntaba. Doña Mercedes decía que seguro estaba buscando trabajo, que iba a volver pronto, pero nunca volvió. ¿Y después qué pasó? La voz de Ruan se volvió un susurro. Doña Mercedes se enfermó. Tosía mucho. No podía levantarse. Yo tenía miedo. Los vecinos venían a ayudar, traían comida, pero ella cada vez estaba peor. ¿Y luego? Luego, un día no despertó. Los vecinos llamaron a alguien. Vinieron personas. Se la llevaron. Y yo me quedé ahí, solo. Clara lo abrazó. No pudo evitarlo. Lo apretó contra su pecho mientras el niño sollozaba. Los vecinos me daban comida a veces, pero nadie me dejaba quedarme en su casa. Decían que no podían, que tenían sus propios problemas, y yo entendía. Yo no quería molestar. ¿Y entonces qué hiciste? Me fui. Tomé el papel con la dirección. Intenté buscar la casa. Pensé que si la encontraba otra vez, tal vez alguien más podría ayudarme. Tal vez mi mamá había dejado un mensaje, algo. ¿Pero te perdiste? Sí. Las calles se veían todas iguales. Yo no sabía leer bien. Preguntaba a la gente. Algunos me ayudaban, otros me ignoraban. Caminé mucho, dormí en la calle, en las escaleras de la iglesia, debajo de los puentes. Clara sintió rabia, tristeza, impotencia. Un niño de 5 años sobreviviendo solo en las calles, sin nadie, sin nada. ¿Y cómo llegaste a la plaza? Ruan se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Una señora me dijo que la plaza estaba cerca de la calle que yo buscaba. Fui para allá. Y entonces vi a Santiago. Y vi el pan. Y tuve mucha hambre. Pero no quería pedir. Ya había pedido tanto. Su voz se quebró completamente. Y entonces Santiago me habló. Y tú me diste pan. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien me trató como si yo fuera una persona. No un estorbo, no un problema. Una persona. Clara no pudo contener las lágrimas. Lloró con Ruan. Lloró por todo lo que ese niño había vivido. Lloró por la injusticia, por la soledad, por el frío.
por el hambre, por las noches en las calles, por la madre que nunca volvió, por doña Mercedes que murió dejándolo solo sin querer. Lo siento, Ruan. Siento mucho todo lo que has pasado. No es tu culpa. Lo sé, pero igual lo siento. Se quedaron abrazados largo rato, hasta que Ruan dejó de temblar, hasta que las lágrimas se secaron, hasta que el silencio dejó de doler. Entonces Clara se separó un poco, miró a Ruan a los ojos. Escúchame bien, tu mamá hizo lo que pudo, estaba desesperada, no tenía opciones. Te dejó con doña Mercedes porque sabía que ahí estarías bien. Ella te amaba, aunque no pudiera volver. Ruan asintió despacio. Y doña Mercedes te cuidó hasta que ya no pudo, pero te dio algo muy importante. Te dio la dirección, te dio la manta, te dio el recuerdo de que alguien te había querido. Sí, y ahora yo estoy aquí. Y no es casualidad, Ruan. Nada de esto es casualidad. Clara tomó la manta azul que estaba doblada sobre el sofá. Se la mostró. ¿Ves estas letras? MS. Mercedes Silva. Esta manta fue de doña Mercedes, y ella se la dio a mi marido cuando él creció, porque mi marido también fue un niño que doña Mercedes cuidó, como te cuidó a ti. Ruan abrió los ojos muy grandes. ¿De verdad? De verdad. Mi marido creció en esa casa, sin padres, solo, y doña Mercedes lo salvó, lo crió, lo amó, y cuando él se casó conmigo, ella le dio esta manta, para que la guardara, para que la cuidara. Las lágrimas volvieron a los ojos de Clara. Y cuando él murió, yo guardé esta manta como tesoro, como lo último que olía a él, como lo último que me conectaba con el hombre que amé. Y me la diste a mí. Sí, te la di a ti, sin saber que era la misma manta que doña Mercedes te había dado antes, sin saber que tú y mi marido habían sido cuidados por la misma mujer, sin saber que estábamos conectados por algo más grande que nosotros. Ruan tocó la manta con los dedos. Entonces, ¿tu esposo también fue como yo? Sí, mi niño. Exactamente como tú. Y tú lo cuidaste. Lo amé. Con todo mi corazón. Ruan miró a Clara con ojos llenos de preguntas que no sabía hacer. Clara sonrió entre lágrimas. Y ahora tú estás aquí, y yo sé que mi marido, donde sea que esté, me está pidiendo que te cuide, que no te deje solo, que sea para ti lo que doña Mercedes fue para él. ¿De verdad crees eso? Lo sé. Ruan se lanzó a sus brazos. Clara lo recibió, lo meció, le besó la cabeza. Le susurró todas las palabras que un niño de 5 años necesita escuchar y que él había estado esperando durante meses. Eres valiente, eres fuerte, eres importante, y yo no te voy a dejar. Cuando Santiago bajó y los vio abrazados, no preguntó nada. Solo se unió al abrazo. Los tres permanecieron ahí, en el sofá, bajo la luz tenue de la sala, y afuera, las luces de Navidad seguían parpadeando, y el mundo seguía girando, y la vida seguía su curso. Pero dentro de esa casa, 3 corazones rotos comenzaban a sanar juntos, y eso, en medio de todo el dolor, era un milagro. La noche llegó despacio, como si el cielo supiera que esa casa necesitaba tiempo para acomodarse a lo que estaba ocurriendo. Clara encendió las luces de la sala, luces cálidas que hacían que todo pareciera más suave, más seguro. Los niños estaban en el sofá, hablando en voz baja sobre cosas de niños, juguetes, pájaros, nubes con formas extrañas. Clara los observaba desde la cocina mientras preparaba algo para la cena. Nada elaborado, solo pan tostado con mantequilla, leche caliente con canela. Cosas simples, pero hechas con las manos de alguien que se preocupa. Y eso lo cambiaba todo. Ruan ya no tenía esa mirada asustada de los primeros días. Seguía siendo un niño tímido, cuidadoso con sus palabras, pero había algo diferente en él. Sus hombros estaban menos tensos, su respiración era más tranquila. Como si por primera vez en mucho tiempo pudiera bajar la guardia. Cuando Clara puso los platos sobre la mesa, Santiago jaló a Ruan de la mano. «Ven, vamos a comer, y después mamá nos lee un cuento».
Ruan miró a Clara como pidiendo permiso. Ella asintió con una sonrisa. Sí, hoy leemos un cuento, los tres juntos. Se sentaron a la mesa. Comieron en silencio al principio. Luego Santiago comenzó a hablar de un perro que había visto en la plaza esa mañana. Ruan escuchaba con atención, asintiendo de vez en cuando, y Clara solo observaba. Observaba cómo dos niños de 5 años compartían el mismo espacio como si siempre lo hubieran hecho. Después de cenar, Clara llevó a los niños a la sala. Encendió la chimenea. El fuego crepitaba suave, llenando el cuarto de calidez. Santiago trajo una manta para él y Ruan. Se acomodaron en el suelo, frente al fuego. Clara se sentó en el sofá, con un libro de cuentos en las manos. ¿Qué quieren que les lea? Santiago levantó la mano como si estuviera en la escuela. El del niño y el gigante. Ruan lo miró con curiosidad. ¿De qué trata? De un niño chiquito que se hace amigo de un gigante, y al final, el gigante lo protege de todo. Clara sonrió. Abrió el libro. Comenzó a leer con voz suave. Las palabras fluían lentas, envolviendo a los niños como la manta que compartían. Santiago se recostó contra el sofá. Ruan hacía lo mismo, pero con más cuidado, como si todavía no estuviera seguro de ocupar espacio. A mitad del cuento, Clara notó que Ruan bostezaba. Sus ojos se cerraban y se abrían con esfuerzo. El calor del fuego, la comida en el estómago, la voz suave de Clara. Todo conspiraba para que finalmente pudiera descansar de verdad. Cuando terminó el cuento, Santiago estaba dormido. Ruan luchaba por mantener los ojos abiertos. Clara cerró el libro. Se arrodilló junto a ellos. «Vamos, mis niños. Es hora de dormir». Santiago murmuró algo ininteligible, pero no despertó. Clara lo cargó con cuidado y lo llevó a su cuarto. Lo acostó en su cama, le quitó los zapatos y lo arropó. Besó su frente. El niño suspiró y se giró hacia un lado, profundamente dormido. Cuando Clara bajó, Ruan seguía sentado frente al fuego, pero ahora lloraba en silencio, sin hacer ruido, solo lágrimas cayendo sobre sus mejillas. Clara se sentó junto a él, le pasó el brazo por los hombros. «¿Qué pasa, mi niño?» Ruan se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Es que hace tanto que no dormía en una cama, hace tanto que no comía sentado en una mesa, hace tanto que nadie me leía cuentos». Su voz se quebró. «Y tengo miedo de que mañana despierte y todo esto haya sido un sueño, y esté otra vez en la calle, solo». Clara sintió el corazón partirse en pedazos. Lo abrazó fuerte, tan fuerte que podía sentir el corazón pequeño del niño latiendo contra su pecho. «No es un sueño, Ruan. Esto es real, y mañana vas a despertar en una cama, con techo sobre tu cabeza, y yo voy a estar aquí, y Santiago va a estar aquí, y vas a desayunar con nosotros, y vamos a seguir juntos. ¿Lo prometes?» «Te lo prometo». Ruan se aferró a ella como si fuera su única certeza en el mundo. Clara lo meció despacio, susurrándole palabras que no necesitaban lógica, solo amor, palabras que sanaban heridas que nadie podía ver. Después de un rato, Ruan se calmó. Clara lo ayudó a ponerse de pie. «Ven. Vamos a preparar tu cama». Subieron las escaleras juntos. Clara llevó al niño al cuarto de huéspedes, un cuarto pequeño que había estado cerrado durante 2 años, el cuarto donde guardaba cosas que no usaba, cajas, ropa vieja, recuerdos que dolían. Pero esa noche, Clara abrió las cortinas, encendió la luz, movió las cajas a un lado, sacó sábanas limpias del armario y, junto con Ruan, preparó la cama. «Este es tu cuarto», dijo Clara mientras extendía la sábana. «Por ahora. Hasta que podamos arreglarlo mejor». Ruan miró alrededor con ojos enormes. «¿Mi cuarto?» «Sí, tuyo». El niño tocó la cama con los dedos. Pasó la mano sobre la almohada. Se sentó despacio, como si temiera romper algo. «Nunca tuve un cuarto solo para mí». Clara se arrodilló frente a él. «Pues ahora lo tienes». Le quitó los zapatos. Le ayudó a ponerse una camisa vieja de Santiago que le quedaba grande, pero era suave. Lo arropó con cuidado, asegurándose de que la manta azul estuviera sobre él. «¿Vas a estar bien aquí
¿O prefieres dormir en el cuarto de Santiago? Ruan miró alrededor, luego miró a Clara. Quiero quedarme aquí, pero ¿puedes dejar la puerta abierta? Claro que sí. Clara se sentó en el borde de la cama. Le acarició el cabello. Ruan cerró los ojos. Clara, ¿sí? Gracias. Esa palabra, tan pequeña, tan llena de todo lo que no se podía decir. No tienes que agradecer nada, mi niño. Esto es lo que se hace, cuidarnos unos a otros. Ruan asintió. Sus ojos comenzaron a cerrarse. Clara esperó hasta que su respiración se volvió profunda y constante, hasta que estuvo segura de que dormía. Entonces, se levantó despacio, apagó la luz, dejó la puerta entreabierta y bajó las escaleras. Se quedó de pie en medio de la sala mirando el fuego que aún ardía en la chimenea. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio de antes, no era el silencio vacío que la había acompañado durante 2 años. Era un silencio lleno, un silencio habitado. Clara se acercó a la repisa, tomó la foto de su marido, la observó largo rato. Hoy le di a un niño perdido el cuarto que nunca pudimos llenar, susurró. Hoy le di tu manta, tu espacio, tu lugar, y sé que tú querrías que lo hiciera. Las lágrimas cayeron sobre el vidrio del marco. No sé cómo voy a hacer esto, no sé si estoy preparada, pero siento que es lo correcto, siento que tú me lo estás pidiendo. Guardó la foto de nuevo, se limpió las lágrimas y subió las escaleras. Se detuvo frente al cuarto de Santiago. El niño dormía profundamente, con una sonrisa pequeña en los labios. Clara sonrió también. Su hijo estaba feliz, más feliz de lo que había estado en mucho tiempo. Luego se detuvo frente al cuarto de Ruan. El niño estaba acurrucado bajo las cobijas con la manta azul apretada contra su pecho. Dormía sin sobresaltos, sin miedo, por primera vez en meses. Clara se quedó ahí, en el umbral, observándolo, y algo dentro de ella se acomodó. Como un hueso que vuelve a su lugar después de estar dislocado durante mucho tiempo, se fue a su propio cuarto, se acostó en su cama, y por primera vez en 2 años no se sintió sola, porque abajo, en la sala, todavía ardía el fuego, porque arriba, en los cuartos, dormían 2 niños que la necesitaban, porque esa casa que había estado muerta durante tanto tiempo volvía a respirar. Y Clara supo, mientras cerraba los ojos, que ya no había vuelta atrás. Ruan no era un invitado. No era una visita temporal, era parte de su familia, tan parte como Santiago, tan parte como el recuerdo de su marido. Y aunque no sabía qué vendría después, aunque no sabía cómo resolver los papeles y las leyes y las preguntas difíciles, sí sabía una cosa: no iba a dejar que ese niño volviera a estar solo. Nunca más. La mañana llegó diferente. Clara despertó con el sonido de pasos pequeños en el pasillo. Por un momento, medio dormida, pensó que era Santiago. Pero entonces recordó. Y el corazón le dio un vuelco suave. Ruan. Se levantó despacio. Salió al pasillo, y ahí estaba el niño, de pie frente a la ventana que daba a la calle, envuelto en la manta azul, observando cómo el sol comenzaba a pintar el cielo de dorado. «Buenos días, mi niño». Ruan se giró. Sus ojos todavía tenían sueño, pero había algo nuevo en ellos, algo que no había estado ahí antes. Paz. «Buenos días». Clara se acercó y se arrodilló junto a él. «¿Dormiste bien?» Ruan asintió. «Sí». Soñé que estaba en una casa, y había comida, y alguien me leía cuentos». Clara sonrió. No fue un sueño. El niño miró alrededor, tocó la pared con los dedos, como si necesitara confirmar que todo era real. No fue un sueño. Clara le pasó la mano por el cabello. Estaba revuelto, lleno de nudos, pero no importaba. «Ven, vamos a despertar a Santiago, y vamos a desayunar juntos». Bajaron a la cocina. Clara preparó chocolate caliente, pan tostado con mermelada, frutas cortadas. Santiago bajó corriendo, todavía en pijama, con los ojos brillantes. «Ruan, ¿sigues aquí?» Ruan sonrió. «Sí,
Sigo aquí. Los dos niños se sentaron a la mesa. Clara los observaba mientras comían. Las risas, las bromas, las manos alcanzando el pan al mismo tiempo. Todo tan normal, todo tan extraordinario. Después del desayuno, Clara les dijo que tenía que salir un momento. Los niños la miraron con preocupación. ¿A dónde vas, mamá? Tengo que hacer algo importante, pero vuelvo pronto. ¿Pueden quedarse aquí jugando? Sin salir de la casa. Santiago asintió. Ruan también, aunque con algo de miedo en los ojos. Clara se puso el abrigo. Antes de salir, se arrodilló frente a Ruan. Voy a volver. ¿Me crees? El niño dudó, pero entonces asintió. Te creo. Clara salió a la calle. El aire estaba helado. Las luces navideñas todavía brillaban débilmente contra el cielo de la mañana. Caminó rápido, con pasos decididos, hasta llegar a la parroquia. La iglesia estaba abierta. Adentro olía a incienso y a madera vieja. Clara avanzó por el pasillo central. Al fondo el padre Tomás arreglaba las velas del altar. Padre. El hombre se giró. Era mayor, con cabello blanco y ojos bondadosos. Clara, ¿qué te trae por aquí tan temprano? Clara respiró hondo. Necesito ayuda. Y consejo. Se sentaron en una de las bancas, y Clara le contó todo. Desde el día en que Ruan apareció en la plaza, hasta la manta azul, hasta la conexión con doña Mercedes. Hasta la noche anterior, cuando el niño durmió en su casa por primera vez. El padre Tomás escuchó en silencio. Cuando Clara terminó, él asintió despacio. Ese niño fue puesto en tu camino por una razón. Lo sé, pero no es mío. Legalmente, tiene una madre, en algún lugar. Una madre que lo abandonó. Sí, pero sigue siendo su madre. El padre Tomás tomó las manos de Clara entre las suyas. Clara, hay muchas formas de ser madre. Algunas mujeres dan a luz, otras reciben. Tú estás recibiendo a ese niño, y eso también es ser madre. Clara sintió las lágrimas subiendo. ¿Pero qué hago? ¿Cómo lo hago legal? ¿Cómo lo protejo? Primero, vamos a reportar la situación a las autoridades. Yo conozco a una trabajadora social en la alcaldía. Es una buena mujer, vamos a explicarle todo. Ella te va a guiar en el proceso. ¿Y si quieren quitármelo? No van a quitártelo si demuestras que tú puedes cuidarlo mejor que nadie. Y Clara, tú puedes. Ella asintió. Se limpió las lágrimas. Gracias, padre. No me agradezcas. Esto es lo que hacemos, cuidarnos unos a otros, como doña Mercedes cuidó a tu marido. Como tú estás cuidando a Ruan. Así es como el amor se multiplica. Clara salió de la iglesia con algo nuevo en el pecho. Esperanza, dirección, propósito. Fue a la alcaldía. Habló con la trabajadora social, una mujer de mediana edad con ojos cansados pero amables. Le contó todo. La mujer tomó notas, hizo preguntas, y al final asintió. Vamos a abrir un expediente. Vamos a buscar a la madre. Si no aparece en los próximos meses y si tú demuestras que puedes cuidar al niño, podremos iniciar un proceso de tutela temporal. Y eventualmente, si todo va bien, adopción. ¿Cuánto tiempo tarda? Meses, tal vez un año. Pero mientras tanto, el niño puede quedarse contigo bajo custodia temporal. Vamos a hacer visitas. Vamos a asegurarnos de que esté bien. Pero, por lo que me cuentas, ese niño ya encontró su hogar. Clara sintió que podía respirar de nuevo. Gracias, muchas gracias. Cuando volvió a casa, los niños estaban en la sala, construyendo una torre con bloques. Santiago la vio entrar y corrió hacia ella. «Mamá, volviste». Clara lo abrazó. Luego miró a Ruan, que se había quedado de pie junto a la torre con los ojos llenos de preguntas. «Ven aquí, Ruan». El niño obedeció. Clara se arrodilló frente a los dos. «Fui a hablar con algunas personas que nos van a ayudar». «¿Por qué, Ruan? Ruan se va a quedar con nosotros por mucho tiempo, tal vez para siempre». Santiago gritó de alegría. Ruan se quedó paralizado. Sus labios temblaban, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿De verdad?
De verdad, no va a ser fácil. Hay papeles, hay visitas, hay procesos, pero vamos a hacerlo, juntos. Ruan se lanzó a sus brazos. Clara lo recibió, lo apretó fuerte. Santiago los abrazó a ambos, y los tres permanecieron ahí, en medio de la sala, llorando y riendo al mismo tiempo. Los días que siguieron fueron diferentes. Clara volvió a la plaza con su carrito de panes, pero ahora llevaba a dos niños, Santiago y Ruan. Los dos ayudaban a acomodar los panes. Los dos sonreían a los clientes. Los dos corrían juntos cuando había tiempo de jugar. La gente de la plaza comenzó a preguntar. Clara les contaba la verdad, que Ruan era un niño que había encontrado, que lo estaba cuidando, que tal vez, con suerte y bendición, se quedaría para siempre. Algunas personas la miraban con admiración, otras con lástima, otras con desconfianza, pero Clara ya no les prestaba atención, porque sabía algo que ellos no sabían, que los milagros no siempre llegan envueltos en papel dorado. A veces llegan con ropa sucia, con hambre, con manos frías, con historias rotas, y que el amor no siempre se planea. A veces simplemente ocurre, como un niño que llega a una plaza buscando pan y encuentra una familia. Una tarde, mientras los niños jugaban, una mujer se acercó a la barraca. Era mayor, con cabello gris y ojos tristes. «Disculpe, ¿usted es Clara?» Clara asintió. «Sí, yo era vecina de doña Mercedes». El corazón de Clara se aceleró. «Ah, sí, creo que la vi el otro día». La mujer miró hacia donde estaban los niños. «Ese niño, el de la manta azul, ¿es el que doña Mercedes cuidaba?» «Sí». La mujer se limpió una lágrima. «Qué bueno que lo encontró. Doña Mercedes, ella hubiera querido esto, cuidara, que no estuviera solo». Clara asintió. «Yo también lo creo». La mujer sonrió, se despidió con la mano y se fue. Clara la observó alejarse y supo que de alguna forma doña Mercedes estaba en paz. La Navidad llegó unos días después. Clara decoró la casa con las pocas cosas que tenía: un árbol pequeño, luces. El lazo rojo que Santiago había atado a la barraca ahora colgaba de una rama. Los tres se sentaron frente al árbol esa noche. Clara les dio a cada niño un regalo pequeño. Para Santiago un carrito nuevo, para Ruan un libro de cuentos. Ruan miró el libro con los ojos muy abiertos. «¿Es para mí?» «Sí, para que aprendas a leer, y para que algún día tú le leas cuentos a alguien más». El niño abrazó el libro contra su pecho y sonrió. Una sonrisa completa, real, sin miedo. Esa noche, antes de dormir, Clara sacó la foto de su marido. La puso sobre la mesa y le habló en voz baja. «Lo hice. No sé si lo hice bien, pero lo hice. Le di a ese niño lo que tú me diste a mí: un hogar, esperanza, amor». Guardó la foto, subió las escaleras, se detuvo frente al cuarto de Ruan. El niño dormía profundamente, con el libro de cuentos bajo la almohada y la manta azul cubriendo su cuerpo pequeño. Clara sonrió, cerró la puerta despacio y se fue a su cuarto, y mientras se acostaba pensó en todo lo que había pasado, en el niño que apareció en la plaza, en el papel arrugado, en la manta azul, en la casa de doña Mercedes, en las conexiones imposibles que el destino había tejido, y comprendió algo profundo. A veces los hijos que perdimos regresan en los hijos que la vida nos entrega. A veces el pan que partimos vuelve a nosotros multiplicado. A veces los milagros no llegan del cielo, llegan de la tierra, de las calles frías, de las manos pequeñas que piden ayuda sin palabras, y cuando llegan, lo cambian todo. La mañana siguiente amaneció con nieve, suave, silenciosa, cubriendo la ciudad como bendición. Clara despertó con el sonido de risas, bajó las escaleras y encontró a Santiago y Ruan mirando por la ventana, maravillados por el blanco que lo cubría todo. «Mamá, mira, nieve». Clara se acercó, los abrazó por los hombros. Los tres observaron el mundo transformado, y en ese momento
Clara supo que todo estaría bien, porque tenía lo que importaba. 2 niños que reían, un hogar que volvía a latir, un corazón que había aprendido a abrirse de nuevo. Y mientras la nieve caía suave sobre la ciudad, Clara susurró una oración silenciosa. Gracias por no dejarme sola. Gracias por enseñarme que el amor no termina cuando alguien se va. Gracias por traerme a este niño que necesitaba tanto como yo lo necesitaba a él. Y gracias por recordarme que los milagros existen. Solo hay que tener los ojos abiertos y el corazón dispuesto a recibir. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si reconociste en ella algo de tu propia vida, déjanos tus palabras aquí abajo. A veces, compartir lo que sentimos es la forma en que sanamos. Y tal vez, sin saberlo, tu historia también puede ser luz para alguien más. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por caminar con Clara, con Santiago y con Ruan. Gracias por creer que todavía hay bondad en el mundo, porque la hay, siempre la hay, especialmente cuando menos la esperamos.